Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Zembearda y Gökberk YLDRM. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Hay confesiones que no necesitan gritos para estremecer a un país entero. Basta una sola frase para abrir heridas antiguas, resucitar esperanzas dormidas y poner el corazón de millones a latir al mismo ritmo. Y eso fue exactamente lo que logró Zembearda cuando, con la voz quebrada pero la mirada firme, pronunció: "Si me pide perdón, me caso con él". Turquía no tardó en detenerse ante esas palabras. Las redes sociales se incendiaron, los canales de televisión interrumpieron su programación habitual y los medios digitales lanzaron titulares en cuestión de segundos. Pero detrás de esa afirmación, breve y poderosa, hay una historia larga, compleja y profundamente humana. Una historia de amor, de orgullo herido, de silencios que duelen más que los gritos, y de una mujer que decidió no callar más. En una entrevista concedida en un ambiente sereno y privado a la revista Estilo y Vida, Zembearda se mostró sin armaduras. No estaba maquillando sus emociones ni tratando de controlar el relato. Simplemente habló, desde el corazón, con la verdad por delante. Siempre me han dicho que debo ser fuerte, que en este mundo no hay espacio para las mujeres que lloran en público. Pero ya no me importa. Yo también tengo derecho a romperme. Y a hablar desde mis ruinas, confesó mientras acariciaba el borde de una taza de té que se enfriaba en sus manos. Mucho se había especulado sobre su ruptura con el actor Gökberk YLDRM. Se hablaba de celos, de discusiones en el set, de desencuentros emocionales. Pero lo que Zembe reveló fue mucho más profundo. Yo estaba trabajando. Cumpliendo con mi guión, como siempre lo he hecho. No hice nada malo. Y, sin embargo, fui señalada. Como si amar mi carrera significara traicionar a la persona que amo. Lo que ocurrió entre ellos, según relata la actriz, no fue solo una pelea. Fue una fractura invisible que comenzó a crecer en silencio. Esperé. Esperé que él viniera y me dijera que se había equivocado. Que había reaccionado por impulso. Que me había juzgado sin razón. Pero el silencio fue su única respuesta. Ese silencio, dice Zembe, le dolió más que cualquier palabra hiriente. Porque ella no quería solo un gesto romántico. Quería humanidad. No estoy pidiendo flores. Ni un anillo. Solo quiero una disculpa sincera. Una frase que me devuelva la paz. Y entonces llegó la confesión que dejó al país entero en vilo. Sí, habían hablado de casarse. No era un rumor. Era real. Un proyecto que ambos construyeron en voz baja, lejos de los focos, en medio de rutinas compartidas y caricias auténticas. Habían pensado en una ceremonia pequeña, frente al mar. Ella imaginaba a su hija Gökce caminando entre los invitados con flores en sus manitas. Él quería que fuera en septiembre. Ella, en octubre. No coincidíamos en todo. Pero había amor. Yo creí que eso bastaba. El relato de Zembe conmovió no solo a los periodistas, sino también al equipo técnico que grababa la entrevista. Uno de los miembros del staff confesó en redes: "Nunca vi a una persona hablar con tanta verdad. No podíamos contener las lágrimas. Todos sabíamos que no estaba actuando. Estaba abriéndose en canal". La frase se volvió viral en cuestión de minutos. Si me pide perdón, me caso con él. En Twitter, miles de usuarios la replicaron acompañada de reflexiones sobre el amor, el ego y la necesidad de pedir perdón. En TikTok,
Fanáticos editaron vídeos con escenas antiguas de la pareja, musicalizadas con baladas que hablan del amor que se pierde por orgullo. En Instagram, el hashtag #PerdónCembe superó el 1.000.000 de publicaciones en solo 48 horas. ¿Y tú, qué harías? ¿Te casarías con alguien que no supo pedirte perdón a tiempo? Figuras públicas también se sumaron al debate. La cantante Sibel Turel, en un vídeo que acumula más de 2 millones de reproducciones, dijo: "Lo que Cembe hizo fue valiente. Puso el corazón sobre la mesa. Y ahora le toca el mover ficha". El escritor Yusuf Arda fue más tajante: "Pedir perdón es un acto de amor. No hay relación que sobreviva sin eso. No hay dignidad en el silencio cuando sabes que heriste a alguien". Mientras tanto, el silencio de Gökberk se volvió una especie de sombra que todo lo cubre. Desde el incidente, ha desaparecido de los medios. No hay entrevistas. No hay declaraciones. Solo una misteriosa historia en Instagram, una playa solitaria y la frase: "A veces el mar es el único que escucha". ¿Es eso una reflexión sincera o simplemente una forma poética de huir? Fuentes cercanas al actor aseguran que está profundamente afectado por las palabras de Cembe. Algunos especulan que prepara un vídeo para explicar su versión. Otros dicen que está escribiendo una carta. Pero la verdad es que, hasta ahora, no ha dicho una sola palabra que permita vislumbrar arrepentimiento. Y mientras tanto, la pregunta sigue ahí, abierta como una herida que no cicatriza. ¿Se disculpará? ¿Podrá vencer el orgullo? ¿Tendrá el valor de mirar a los ojos a la mujer que amó y decirle simplemente: "Perdón"? Cembe no espera una escena de película. Solo quiere autenticidad. No quiero que me salve el amor. Quiero que nos salvemos como personas. Porque si no aprendemos a pedir perdón, repetiremos los mismos errores una y otra vez. ¿Y tú, qué estás viendo esto, qué piensas? ¿Crees que es tarde para que Gökberk reaccione? ¿O el amor todavía tiene una oportunidad? La historia ha tocado una fibra colectiva. No es solo la historia de dos actores. Es la historia de todos los que alguna vez amaron, se equivocaron y no supieron cómo volver. Las redes se han convertido en un coro de voces que claman por una reconciliación, pero también por una lección: que amar también implica reconocer los errores. Un fan escribió en Twitter: "Ella no está rogando. Está dejando la puerta abierta. El que ama, entra. El que tiene miedo, la cierra". Y otro respondió: "Si la amas, no esperes más". El silencio también es una decisión. Y a veces, es la que más duele. La periodista, antes de terminar la entrevista, le hizo la pregunta que todos queríamos oír. ¿Todavía crees que puedes casarte con él? Cembe la miró en silencio. Y luego respondió, con una calma que estremeció a todos: "Sí. Pero no por lo que fuimos, sino por lo que aún podemos ser. Si después de todo esto seguimos eligiéndonos, entonces, ya no será una historia de amor. Será una historia verdadera". Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.